Seguramente ya te has saltado en los feeds la película de Nuremberg. Estrellas de Hollywood, drama, luces, ya sabemos cómo va todo esto. Pero te voy a ser sincero, ninguna película, por mucho presupuesto que tenga, podría superar lo que pasó realmente en 1945. Y hola a todos, me llamo Marx y en este vídeo voy a hablar sobre los juicios de Nuremberg, los test psicológicos de los líderes nazis, la cruda realidad de los juicios y cómo los aliados deberían de ser juzgados también. Imagina esto, el mundo está destruido. Los villanos de esta guerra no han muerto, de hecho han sido capturados. Bueno, algunos, está claro que Hitler se metió un tiro en la cabeza. O bueno, huyó a Argentina, quién sabe. Pero la cosa es, ¿qué hacemos con los prisioneros de guerra que aún quedan? Porque claro, Hitler hacía cosas malas, pero no era el único en hacerlo, tenía ayuda. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los fusilamos o los soltamos? Los aliados decidieron hacer algo que nadie había hecho antes, sentarlos en una silla, ponerles un abogado y juzgarlos. Antes de entrar en la sala de juicio, pongámonos en situación. Estamos a finales de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero Europa es básicamente un cementerio gigante humeante. Los líderes aliados tenían un problema. Tenían bajo custodia a la cúpula del gobierno nazi. Winston Churchill, el británico, lo tenía claro. Quería sacarlos del patio y fusilarlos. Sin ninguna pregunta, sin ningún juicio, simplemente matarlos por lo que hicieron. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética, sorprendentemente, querían un juicio. Querían documentar todo. Querían que el mundo viera por qué se les condenaba. Y no querían convertirlos en mártires. Querían exponerlos como criminales enfrente de todo el mundo. Y aquí está la clave. Nunca en la historia antes habían juzgado a líderes mundiales por romper la paz y por crímenes contra la paz. Si un rey o presidente declaraba la guerra y mataba gente, eso era política. Pero Nuremberg iba a cambiar eso para siempre. Porque recordemos que los aliados ya estaban hasta los de Alemania, porque en la Primera Guerra Mundial también habían iniciado una guerra y murieron muchísima gente. Así que dijeron que había que hacer algo ya realmente serio, para que no vuelva a pasar. Vale, ya tenemos el qué y ahora vamos con el dónde. ¿Por qué justo en Nuremberg, si Alemania es grande? Bueno, hay una razón práctica y otra es karma puro. La práctica es que Berlín estaba tan destrozada que no quedaba ni un edificio en pie. Pero Nuremberg tenía un palacio de justicia que milagrosamente seguía entero y tenía una prisión al lado. Así que, ¿dónde vamos a hacerlo? ¿En Berlín o en Nuremberg? Esta es la razón práctica, pero la razón simbólica es la buena. Nuremberg era la ciudad sagrada de Hitler. Era allí donde hacían esos desfiles masivos que has visto en los documentales. Era el corazón, digamos, de la propaganda nazi. Hablemos del elenco. En el banquillo de los acusados habían 24 jerarcas, aunque al final juzgaron solo 22 porque uno se suicidó, otro se escapó y movidas así. Diréis, ¿22? ¿Pero por qué tan pocos? Porque claro, estos no eran soldados, eran los más importantes de la cúpula nazi. En la cúpula nazi los más importantes eran los tres, Hermann Göring, Adolf Hitler y Heinrich Himmler, pero los dos últimos se habían suicidado, así que nos queda Hermann Göring. Que por cierto, como lo vemos en la película, voluntariamente se rindió para que lo juzgaran. Göring era el número 2 de Hitler, un tipo excéntrico adicto a la morfina que llegó al juicio con maletas llenas de ropa de lujo porque pensaba que iba a un evento social. Al principio se reía y bromeaba de los juzgados, se creía el rey del show y era bastante intocable, o eso al menos era lo que hacía parecer. Y aquí viene un dato que te va a volar la cabeza. Los psicólogos americanos querían saber si estos tipos estaban locos o eran simplemente estúpidos. Así que les hicieron un test de coeficiente intelectual, como lo conocemos IQ, como los de internet pero más serios. La media normal es de 100, mientras la de Hermann Göring dio 138. Prácticamente todos estaban por encima de la media. Esto rompió el mito de que eran unos bárbaros descerebrados. No amigos, eran cultos, inteligentes y brillantes que usaron todo su cerebro para diseñar el mal absoluto. Pero tontos no eran. Como os dije, al principio del juicio todos los nazis estaban como gallitos. Usaban trajes, gafas de sol, tomaban notas, sentían que tenían el control como siempre lo tuvieron. Pero el 29 de noviembre de 1945, Robert Jackson dijo: apaguen las luces. Proyectaron una película titulada Campos de concentración nazis. Y no era ficción. Eran grabaciones reales que los soldados aliados hicieron al entrar en Auschwitz, Buchen y Dachau. Montañas de cadáveres, hornos, crematorios, supervivientes esqueléticos, todo era horrible, se veía fatal y todo eso sin censura. Tras poner esa película, la atmósfera en la sala cambió radicalmente y se acabó la chulería. Los reportes dicen que la sala quedó helada. Göring dejó de reírse por primera vez. Ahí por fin se dieron cuenta de que no tenían una defensa que realmente les podía salvar de ser o ejecutados o encarcelados para toda la vida. Y después de casi un año de juicio, fueron los siguientes resultados. 12 fueron condenados a muerte por la horca, 3 fueron condenados a cadena perpetua y 4 a penas de prisión menores. Y ojo, 3 fueron absueltos, o sea que salieron libres. Pero Hermann Göring tenía un último truco guardado. Se negó a morir en la horca como un criminal común. Él quería ser fusilado como un soldado, pero el tribunal le dijo que no.
Así que la noche antes de su ejecución, mientras los guardias vigilaban fuera, Goering se suicidó en su celda mordiendo una cápsula de cianuro que había logrado esconder durante meses. A día de hoy nadie sabe cómo la obtuvo, quién se la dio o cómo pasó eso en una prisión de máxima seguridad, pero la cuestión es que lo pudo hacer y se suicidó. Pero no nos engañemos, porque los aliados tampoco eran tan superhéroes, y la cosa es que la historia la escriben los ganadores, y Nuremberg lo demostró. Piénsalo un segundo, entre los jueces que juzgaban a los nazis por crímenes de guerra estaban los jueces de la Unión Soviética. Sí, la misma Unión Soviética de Stalin, la de los gulags, las purgas masivas y las invasiones. Que os recuerdo que la Segunda Guerra Mundial la inició Alemania y la Unión Soviética atacando a Polonia, los dos. Muchos historiadores coinciden que el régimen soviético cometió atrocidades iguales o incluso peores en números que los nazis. Pero ¿viste algún general soviético en el banquillo? No. Eso significa que por muy asesinos que sean, si ganan la guerra, la historia la van a escribir ellos. Y esa es, amigos, la realidad que ninguna película de Hollywood te va a contar. ¿Y vosotros realmente creéis que los soviéticos eran héroes o tendrían que también ser juzgados? Escribidlo en los comentarios. Y si queréis más vídeos sin censura y sin filtros como este, dadle like, suscribiros y con vosotros, The Marks. ¡Adiós!